Bienvenidos a todos, hermanos. El día de hoy estamos en el mes de diciembre, ya nos falta mucho para celebrar la Navidad. El título para el día de hoy tenemos Predicamos a Cristo crucificado. Y nuestra lectura está en 1 Corintios 1, 21 y luego 23. Predicamos a Cristo crucificado y vamos a entender por qué. El verso 21 nos dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y luego el 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Lo que nos está diciendo en el verso 21 primero es que la sabiduría de Dios no es entendida por el mundo. Sabemos que la humanidad cree tener su propia sabiduría. Tenemos inteligencia, entendimiento y buscamos que aplicarla en nuestro diario vivir. Pero la sabiduría de Dios solamente viene al creyente a través del Espíritu Santo. Aquel que no tiene esa relación con Dios directamente no va a poder recibir las cosas espirituales, porque para el hombre natural, nos dice la palabra, son locura. Y eso lo vemos y lo podemos apreciar en el mundo. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales no se ven con nuestros ojos terrenales o nuestros ojos físicos. Se sienten y se viven y se experimentan, y podemos ser testigos de eso con nuestros sentidos espirituales solamente. Cuando Dios quiere derramar su sabiduría a los creyentes, es cuando usa su espíritu a revelarlo en nuestras mentes, nuestros corazones, de diferentes maneras. La manera como nos relacionamos con Él, Él sabe la mejor manera y la más fácil de nosotros individualmente para poderle entender y recibir el mensaje. Entonces nos dice en el verso 21 que de esta manera es como Dios se mueve dentro de su sabiduría, y que Él se agrada y se agradó desde tiempo atrás buscar que salvar a los creyentes de esta manera. Salvarlos como sabemos que la única salvación viene a través de Jesucristo, a través de su sacrificio. Por eso, como es locura que alguien muera para salvar a toda la humanidad, esa es la sabiduría de Dios, que no es entendida ni recibida por la humanidad en general, solo por los creyentes, por aquellos que lo recibimos por fe. Y en el 23, como nos dice el apóstol Pablo, y nosotros todos los creyentes seguimos declarando y predicando a Cristo crucificado, porque es la única manera de nuestra salvación. Jesús viene al mundo a nacer con un propósito. Dios Padre le prepara un cuerpo especial. Toma la humanidad a través de ese cuerpo, pero su propósito es morir más adelante por la humanidad, para ofrecer la salvación a todo aquel que quiera recibirlo, a todo aquel que quiera hacerlo Señor y dueño de sus vidas, entregarle y someterse a su voluntad. Él vino y nació con ese propósito, para sufrir ese sacrificio perfecto. Ahora, Él como humano
pasó tentaciones. Tentaciones que a veces pensamos, lo tentó en esto, pero no en lo otro. Cosas que nos pasan a nosotros de repente, buscamos que compararlo. Pero si pensamos y revisamos los evangelios en referencia a la tentación de Jesús en el desierto, vemos tres aspectos de esta tentación, que son los mismos aspectos o las mismas categorías, digamos, que sufre el humano. Estas tres categorías se dan primero en el cuerpo, luego en la mente y también en el espíritu. ¿Por qué? Porque somos también nosotros tres en uno. Somos un alma, que en el alma tenemos nuestra mente, nuestras emociones, nuestros deseos. Somos un alma que tiene un espíritu y que vive en un cuerpo. Cuando vemos la tentación de Jesús, por ejemplo, en estos tres aspectos, porque primero el enemigo, el diablo, le dice, le ofrece, ya que eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y la segunda, o sea, el pan es la carne, porque obviamente tenía hambre como humano, ya 40 días en el desierto sin agua y sin comida, va a tener hambre. La segunda fue de la que lo llevó arriba del templo, en la parte más alta del templo, a Jerusalén, y le dice que se aviente, que se tire, que no le va a pasar nada, porque Dios ha de mandar a sus ángeles a que lo sostengan y que no se va ni a arañar ni golpear. Entonces lo estaba tentando en su deseo, en su mentalidad, en el conocimiento. Y luego lo lleva a la cumbre de un monte para enseñarle todos los reinos de la tierra y su gloria. Cuando sabemos que Dios es la autoridad y el que los ha creado también. Es el mismo caso que nos presenta Primera de Juan 2:16, en donde también nos dice que somos tentados en las mismas categorías. El mundo nos ofrece los deseos de la carne, los deseos de los ojos, quiere decir lo que tus ojos miran y lo que tu corazón va a querer, y luego la vanagloria de la vida. Pero nada de esto proviene de Dios Padre, sino del mundo. ¿A qué vienen estas tentaciones? Estas tentaciones es porque Jesús va a sentir y va a saber en carne propia lo que el humano pasa. Cuando él está orando al Padre en el jardín de Getsemaní antes de su crucifixión, como humano le pide, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Como humano es obvio que él sabía lo que venía, pero no quería llegar allí. Muchos de nosotros no queremos problemas, queremos evitarlos, corremos más bien escapándonos de esos problemas o de esas tormentas. Pero el sometimiento a la voluntad de Dios, eso es lo importante y la enseñanza para cada uno de nosotros. La insistencia de seguir en ese camino, venga lo que venga, resistamos, porque más adelante vamos a tener nuestra recompensa. Siguiendo, sabiendo que seguimos ese camino recto, ese camino que Dios tiene separado para nosotros. Muchas veces las tribulaciones vienen como resultado de nuestras propias decisiones. Tengamos en cuenta que toda decisión debe ser sometida a la voluntad de Dios para que Él nos corrija, si esa no es su voluntad, que nos dirija por donde Él quiera llevarnos. Y sabemos que todo va a ser para nuestro beneficio.
Entonces, ¿por qué nosotros siempre estamos deseosos de caminar en nuestro camino, de llevar las cosas de acuerdo a nuestra mentalidad, a lo que pensamos, a lo que queremos y planificamos? Porque dentro de nosotros, aun cuando venimos a los pies de Cristo y Cristo nos limpia y nos va a separar para servirlo y servir la voluntad de Dios, dentro de nosotros todavía hay ese aguijón del que habla Pablo, el apóstol Pablo. Ese aguijón que es la naturaleza de pecado, en donde si nosotros le prestamos atención a las cosas del mundo, nos va a llevar a tratar de jalar, sacar del camino de Dios. Y eso es fuerte, porque el pecado es una fuerza que nos va a aplastar, nos va a buscar que traer hacia abajo siempre y estar bajo su dominio, como nos dice la palabra. Cuando venimos a los pies de Cristo y le entregamos nuestra vida, nos sometemos a su voluntad y tratamos de seguir, y digo tratamos porque nadie puede seguir un camino perfecto de la voluntad divina a través del Espíritu Santo. Cuando tratamos de seguir su guía, la guía del Espíritu Santo, es cuando entonces vamos a ejercer lo que la palabra nos dice en Romanos 6:14, cuando nos dice: el pecado ya no tiene dominio sobre ti. ¿Y por qué? Porque estamos bajo la gracia de Dios. Ya no estamos bajo la palabra, la ley escrita, las regulaciones de las iglesias o las denominaciones. Ya no tenemos que agradar ni seguir esas instrucciones de hombre, sino del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Por esa relación que tenemos con Él. Porque vamos a poder recibir, oír, ver el camino. Nos dice la palabra que el Espíritu Santo nos ha de revelar cosas por venir. Quiere decir que nos va a declarar el resultado de una decisión. Pensemos en eso. Entonces, es un régimen nuevo, es una ley nueva, que es la ley de la fe. Bajo la gracia vamos a caminar entrando en ese pacto de haber recibido el nacimiento de Jesús en este mundo, con su crucifixión y la resurrección, que es lo que trae el nuevo pacto para todo creyente. Aleluya. Allí cuando volvemos a nacer, cuando nacemos en ese nuevo ambiente, una nueva regulación, que tenemos que seguirla solamente por la ley de la fe, que tenemos que oír, ser guiados, ser enseñados, dirigidos y llenos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿A qué viene todo esto? ¿Cómo caminamos en ese camino? Solamente por la renovación de nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Tenemos que borrar todas las enseñanzas pasadas, todas las tradiciones que hemos estado acostumbrados a hacer en cada año. Por ejemplo, en la celebración de la Navidad, hacemos tradición de muchas cosas y las traemos al día de hoy. Podemos tenerlas, no estoy diciendo que es pecado hacerlo, sencillamente que no sea en el enfoque que porque lo hacemos vamos a agradar a Dios. Eso no es verdad. Eso no es una doctrina sana. Eso no es una doctrina que nos enseña la palabra. Porque lo hacemos con alegría, porque tal vez mueve nuestro espíritu a adorarlo, a buscarlo más. Sería un buen enfoque, no el que lo tenemos que hacer para que nos dé el resultado de agradar a Dios o que Dios nos vea con mejores ojos. No.
Cuando hacemos algo, nos dice la palabra, debemos hacerlo como para Él, ¿ya? Cuando decoramos para Navidad, ponemos las cosas que son de tradición, el arbolito, el nacimiento, etcétera, etcétera. Cada año se comercializa más el mundo, te hace gastar más dinero también. Y los regalos, intercambio de regalos, etcétera, depende de ti, depende de tu condición económica y tu corazón. Pero la celebración de Navidad, el enfoque, que no sea el centro, esas decoraciones, que no sea el centro de la atención, todas las luces y regalos, que el centro de la atención sea Cristo Jesús, que el enfoque principal sea esa relación que debemos traer a los pies de Jesús, porque nació, darle gracias por su sacrificio, porque Él quiso venir a este mundo para sufrir, para que nosotros no suframos. Él quiso ofrecer su salud, su sanidad, y dejó su trono por cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando estuvo aquí en la tierra durante su ministerio terrenal, no fue reconocido como tal. Ahora, nosotros tenemos el privilegio de tener el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en un solo libro, que lo tenemos a la mano. No tenemos que buscarlo en rollos, en diferentes sitios, viajar a uno y otro lado para conseguir la información. Lo tenemos a la mano. Pero muchas veces cuando se lee, no se lee con el interés de recibir la revelación. He allí cuando tenemos que presentarlo al Señor, decirle: Señor, dame de tu sabiduría, dame del entendimiento. El libro de Santiago nos habla y nos dice de que debemos pedir si no la tenemos. Entonces no dejemos de pedir, no dejemos de pedir que derrame sobre nosotros eso que nos falta, para recibir más de Él, para llenarnos más de Él, para poder hablar más de Él, que llene nuestras bocas, que llene nuestros corazones de su presencia, que podamos reflejar esa luz que es Él. Aleluya, aleluya. El mundo, por ejemplo, te dice: a como tú piensas, es a como tú vas a sentir. En otros te dicen: no, primero viene el sentir de tu corazón, es lo que va a revelar lo que tú piensas. O uno u otro. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? La palabra nos habla de esa renovación de que está hablando, la renovación de tu mente. Si tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, una pizarra que ya se borró, ya se limpió de todas esas cosas enseñadas de antes, y ahora estamos recibiendo esta revelación que viene con el pacto nuevo, con la sangre de Cristo en la cruz, vamos a estar abiertos a una nueva enseñanza. Y eso es lo que va a traer que en esa nueva enseñanza podamos caminar en ese camino de luz, en ese camino recto, ese camino sobre la roca. Para no caernos, para no desviarnos, tenemos que estar siempre de la mano de Cristo Jesús. Día a día tenemos que venir a su cruz, tenemos que arrepentirnos, tenemos que entregarle nuestro día. Señor, glorifícate en este día, y en todo lo que haga, que sea siempre para tu nombre, para tu gloria. Entonces, cuando aprendemos de esta enseñanza que el Espíritu quiere depositar en cada corazón y en cada mente, es cuando más amor vamos a tener en la búsqueda de Dios, y más amor vamos a tener para depositar en nuestro prójimo. ¿Cómo lo hacemos? Cediéndole paso al Espíritu Santo que nos llene y dejándolo obrar en nuestras vidas.
porque muchas veces decimos, no, déjame ayudarte. Dios no quiere ayuda de ningún humano, porque si no, no sería Dios, si es que Él necesita esa ayuda para hacer su obra. Cuando el otro día, no sé mucho, leí uno de esos versos que vienen y que a veces la gente manda a través de WhatsApp o diferentes mensajes, y que dice que tú hagas una parte y lo que no puedas hacer, que Dios haga el resto, hará el resto. Entonces yo lo leo y me sonrío y digo, eso no es verdad. Aunque suena bonito, no es cierto, no es bíblico. ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer una parte y Dios va a hacer, digamos, la mitad, y Dios hace la otra mitad, estarían dividiendo la gloria de Dios, o tu gloria. A Dios, nos dice la palabra, no le gusta, Él no va a compartir su gloria con nadie. Entonces no es verdad que tú hagas una parte y Dios lo va a complementar, no es cierto. Cuando nos sometemos a su voluntad y hacemos lo que Él nos pide que hagamos, es diferente a que nosotros iniciemos algo. Y si no podemos, entonces Él va a reaccionar. No. Nosotros seguimos la guía y el liderazgo del Espíritu Santo únicamente. Cuando te dice, camina por este camino, y cuando des el primer paso, encontrarás que mi poder va a empezar a actuar. Eso es muy diferente. Y me viene a la mente ahorita, por ejemplo, Josué. Dios le habla que van a cruzar el Jordán. Pero en diferencia a Moisés, que con su vara Dios le dijo que lo ponga frente al mar rojo para que se abriera. A Josué le dice, cuando los levitas empiecen a entrar al río Jordán, es que las aguas van a partirse. Pero entonces está demostrando obediencia, está demostrando fe, está demostrando sumisión, y que aunque no sabía la extensión a donde le iba a llevar esa obediencia, lo hizo. Al hacerlo, los levitas, cuando empezaban a caminar hacia el Jordán, es cuando el río, las aguas se abren. Es allí. Entonces, cuando por nuestra fe nos sometemos a la voluntad de Dios y actuamos a la medida que Él nos pide que actuemos, sea poquito, sea un poquito más grande, un poquito más, pero es de acuerdo a su plan, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su orden, no a la intención nuestra, no al deseo nuestro, no a la mente nuestra, ni a nuestro plan. Entonces es cuando Dios va a actuar, y es allí donde su gloria y su poder se va a manifestar para la gloria de Dios. Jesús entonces nos da este nuevo pacto, nos da esta nueva ley, nos da este nuevo régimen por el que caminamos, por el que somos bendecidos, por el que vamos a tener una nueva enseñanza y un nuevo deseo de seguirlo y seguir hablando de Él. Porque como hablamos de Él, esa viene a ser la gran comisión para todos, no solamente aquel que está detrás de un púlpito. Compartimos las experiencias, compartimos y venimos a hacer un testimonio de Él para la honra y gloria de Él. Y así todos sus santos, que somos todos los creyentes, vendremos y vamos a formar ese cuerpo de Cristo con firmeza
caminando bajo un espíritu, caminando bajo sus enseñanzas y guía a como Dios quiere que sigamos. Con el favor de Dios seguiremos adelante, seguiremos predicando y la próxima semana tendremos el servicio de Navidad porque ya es el 23. Dios los bendiga y hasta pronto. Bendiciones.